Amigos de la libertad, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Bosch. Voy a compartir algunas ideas sobre libertad y educación con ustedes. Está bien, no importa, algo se ve. Afirmar que la educación en la Argentina no está bien no le dice nada nuevo a nadie. Lo novedoso que tenemos nosotros para decir al respecto es que este evidente deterioro nada tiene que ver con la falta de presupuesto, sino más bien con la ausencia de nuestra libertad querida en casi todos los planos del sistema educativo. Si queremos convertirnos en una sociedad libre donde la educación florezca, debemos revertir los mitos sobre los cuales se sustenta todo el andamiaje educativo actual y que hoy están instalados como verdades inobjetables. Pero existen dos planos en todo cambio que se intente lograr en materia educativa y en cualquier otra. Un plano intelectual y otro político. En lo político, solo podemos movernos dentro del espectro de ideas que son aceptables por la opinión pública. Cualquier político que con sus propuestas se salga del rango aceptable tendrá los días contados como político. Por lo tanto, para que los políticos más afines a nuestras ideas puedan actuar, tendremos que lograr que el rango de lo aceptable sea mucho más amplio en el sentido que deseamos, la educación libre. Pienso que esa debe ser la misión de Libertad Querida como movimiento apartidario. Nuestra tarea debe ser agrandarles la cancha de lo posible a los políticos para que puedan hacer su trabajo. Y tienen mucho para hacer. Para ilustrar lo que estoy hablando, voy a enumerar y comentar algunas de estas inobjetables ideas que le ponen un corsé a la acción política en la dirección de la educación libre. La primera es la asistencia obligatoria a la escuela primaria y secundaria. Esto está ligado al paternalismo estatal del que se habló anteriormente. Es cierto que seguramente habría padres que, si no se los obliga, no darían ninguna educación a sus hijos. Pero ¿cuál es el salto lógico que se da desde el Estado para concluir entonces que todos los niños deben asistir a la escuela como método educativo? Existen múltiples variantes para acceder al conocimiento, además de la tradicional escuela, y que de esta forma quedan vedados, como el homeschooling, que es la educación planificada en la casa, el niño educado en la casa, el unschooling, que es la educación dirigida por los intereses que le van surgiendo en la vida al niño o a los padres. Una nota de color con esto es que este método fue el que utilizó Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks. ¿Sí? Él era un partidario de unschooling. Después tenemos virtual school o escuelas virtuales y tantas otras que podrán surgir gracias al avance de la tecnología y de la creatividad humana. ¿Cómo puede ser que los padres no podamos decidir cómo queremos educar a nuestros hijos? ¿Cómo puede ser que no nos rebelemos contra esto? Respecto de la potencial irresponsabilidad de algunos padres, no me voy a explayar en las alternativas existentes para tratar estas cosas, pero sí diré que no es ni lógico, ni práctico, ni moral que se coarte la libertad de los padres responsables, que sin lugar a dudas son la mayoría, por la potencial irresponsabilidad de algunos. Otro tema inobjetable es la provisión gratuita por parte del Estado de servicios de educación en todos los niveles. Ya aquí partimos de una falacia, nada es gratis. Alguien lo paga. En este caso, se lo hace con fondos obtenidos en forma coactiva mediante los impuestos. No me voy a extender en esto, pero en muchos casos la transferencia de riqueza de esta acción es desde los más pobres hacia los más ricos, lo cual no puede ser más aberrante e inmoral. En segundo lugar, vale destacar que este sistema de subsidios a la oferta de educación no permite que los padres puedan elegir a qué escuela enviar a sus hijos. Para usar el beneficio, se deben respetar las asignaciones jurisdiccionales según el domicilio del niño. Sin mucho análisis, nos damos cuenta que estamos ante claros monopolios legales, donde las escuelas, con todo su aparato burocrático incluido, tienen sus mercados subcautivos donde la competencia no existe. Yo soy partidario de la liberalización y desregulación total del mercado educativo, pero comprendo la dificultad política para implementarlo. Por eso adhiero, como un primer y enorme paso, a la idea de cambiar el enfoque del subsidio estatal y orientarlo hacia la demanda, o sea, los bonos escolares o vouchers, y no hacia la oferta como es hoy. Que no quede ni un establecimiento educativo del Estado sería el objetivo.
El presupuesto educativo se dirige así a la provisión de bonos que pueden usarse solo para la compra de servicios de educación. O sea que las escuelas privadas deberán competir para poder hacerse de estos bonos. El proceso de mercado, aunque a media máquina, comenzaría a funcionar eliminando a quienes no cumplen en calidad de servicio y precio con lo que los clientes requirieron. Existen múltiples propuestas de implementación de este sistema, pero la lógica de fondo es esta: competencia por el lado de la oferta de servicios educativos como mecanismo de depuración. Otro tema inobjetable es que el Ministerio de Educación define los contenidos y bibliografía obligatorios aún para las escuelas privadas. Repasemos un momento lo que dije. Asistencia obligatoria a establecimientos gratuitos donde se enseñarán contenidos definidos por la autoridad estatal. ¿Qué otra cosa necesitamos para ver el sistema de adoctrinamiento sobre el que está montada la educación? Es un aparato perfecto para la difusión del pensamiento único, para aniquilar el pensamiento crítico y la creatividad individual. En el punto anterior expliqué cómo podemos lograr que las escuelas compitan privatizándolas y quitándole los subsidios. Pero es fundamental que esta competencia incluya también a los contenidos. De esa forma, los padres, al elegir la escuela donde desearían educar a sus hijos, no solo lo harían porque tienen las paredes mejor pintadas o porque tienen una computadora más moderna que la escuela de la otra cuadra, sino que lo harían por algo mucho más importante, porque en esa escuela le enseñarán a sus hijos aquellos contenidos que él quiere que le enseñen. La competencia de contenidos es la clave para estar preparados para la cambiante dinámica del mundo de hoy. Tratar al individuo como un ser promedio va en contra de su naturaleza y su creatividad individual. Nadie puede tener certeza de lo que ocurrirá en los próximos 5 años. ¿Cómo pueden planificarse los contenidos para educar a todos los niños en forma centralizada? El Ministerio de Educación, al definir contenidos curriculares obligatorios para las escuelas estatales y privadas, no solo no garantiza nuestros derechos a enseñar y aprender, sino que los está violando de manera flagrante. ¿Cómo podemos aspirar a tener una sociedad libre si está sustentada por un sistema de adoctrinamiento que atenta en forma directa sobre ese ideal? Otro punto sería igualdad de oportunidades como un objetivo social. Por falta de tiempo no voy a desarrollar en profundidad este tema, pero diré que este tipo de igualdad es contradictorio con la igualdad ante la ley. Por ejemplo, a mí me encantaría bailar, pero soy un verdadero desastre. ¿Qué hago entonces para poder mantener una igualdad de oportunidades? ¿Qué hago? ¿Pido que por ejemplo, le rompan las piernas a la Mole Moli o alguna cosa así? O sea que para que nuestras oportunidades sean iguales, se debe violar el derecho del otro para nivelar para abajo, dada la desigualdad de talentos. Lo importante es que haya más oportunidades, no iguales. Y yo diría más. Dada la importancia de la división del trabajo, pienso que deberíamos ir por la maximización de las desigualdades, pero no tengo tiempo para desarrollar este punto. Voy a cortar un punto. Y la lista podría seguir. Enseñanza obligatoria de valores definidos desde el Estado, tergiversación del concepto de disciplina y autoridad, las tomas de los colegios de este año han sido una muestra grave del tema, ausencia de contrataciones libres. La ley del Estatuto del Docente es una obra maestra del intervencionismo, la existencia necesaria de los poderosos sindicatos que son los amos de los mercados cautivos de los que hablamos anteriormente, etc. ¿Qué debemos hacer entonces desde un movimiento como Libertad Querida con estas inobjetables ideas? Objetarlas, claro, objetarlas a viva voz, una por una, sin vergüenza, en forma sistemática, consistente y continua, presentando nuestros argumentos y propuestas alternativas. La tarea no será sencilla porque nos enfrentamos con intereses creados enormes, pero no nos estaremos dirigiendo a ellos con nuestra argumentación y propuestas. Lo estaremos haciendo hacia los millones de personas que de buena fe han aceptado el sistema actual sin cuestionárselo demasiado. Desde ahí podrá surgir la presión social que necesitamos para revertir la situación. Pero hay algo para lo que debemos estar muy especialmente preparados. Tendremos que aprender a ser muy pacientes y calmos, sin dejar de ser apasionados y combativos. Dijo John Stuart Mill que todas las buenas ideas pasan por 3 etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción.
Sin duda estamos en la primera etapa y por lo tanto durante los primeros tiempos deberemos soportar estoicamente la burla y el intento de aniquilar en segundos cualquier idea que presentemos. Y nos dejarán comenzar el debate. La preparación intelectual y psicológica que requeriremos para soportar estos embates serán importantísimos. Es probable que algunos de los que están en este salón y que aman la libertad tanto como yo no concuerden con algunos de los puntos específicos que he planteado. No hay problema. Bienvenido el debate, pero primero tiene que haber debate. Hoy no existe. Este debe ser el factor de cohesión de libertad querida. Tenemos que lograr instalar los temas para su discusión. Yo propongo que en esta etapa bombardeemos al establishment educativo con todo el ideario de la libertad y que no discutamos entre nosotros por encontrar la mejor propuesta. Ya habrá tiempo para eso. Ahora debemos lograr que salgan a debatir y para eso necesitamos hacer reaccionar a la opinión pública. Debemos reeducar al soberano en materia de educación, principalmente sobre cuáles son sus derechos, aquellos que el Estado no ha dejado de violar, por supuesto que por su propio bien. Tenemos que generar la demanda de libertad en materia de educación. Ese debe ser nuestro objetivo. La educación es central, sí, pero si somos libres para elegirla de otra manera, es adoctrinamiento. No debemos dejar que manipulen las mentes de nuestros hijos. Hasta ahora nos vienen ganando la pelea, pero es porque nos hemos retirado de la lucha. Decía Martin Luther King, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Amigos de la libertad, pienso que ya es hora de que comencemos el escándalo. Muchas gracias.